Mateo 4, por favor, conmigo. Mateo 4, versículo 18. Si ya lo encontraron, digan amén. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces, ellos dejando al instante las redes, ¿qué, hermanos? Le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y su padre, ¿qué? Le siguieron. Vamos a titular esta serie de estudios, o decirlo, mensajes, como usted quiera llamarle, siguiéndolo a Él. Siguiéndolo a Él. Y hay tantas áreas, hay tantas cosas de decir en este asunto de seguirle a Él. Hay muchos creyentes, pero hay una diferencia entre ser creyente y seguirlo a Él. La salvación no te cuesta nada. Seguirlo a Él te costará todo. Voy a repetir eso. La salvación no te costó nada, pero seguirlo a Él te va a costar todo. Me he puesto a escudriñar mi propio corazón, mi ministerio, no solamente en California, sino el ministerio a nivel ahora internacional que el Señor me ha permitido. A fin de cuentas, yo he hecho esta pregunta: ¿de qué se trata todo esto? ¿De qué es todo esto? Y más el Señor me regresa a la sencillez y a la simplicidad de nuestra fe cristiana. El Señor nos llamó, nos salvó, pero nos llamó y nos invitó a seguirlo a Él. Hay muchos creyentes, pero no hay muchos discípulos. Voy a repetirlo. Hay muchos creyentes, pero no hay muchos discípulos. Ahora, déjeme aclarar, porque algunos de nosotros equivocadamente pensamos que un discípulo es alguien que tiene un montón de información teológica en la cabeza y eso lo hace discípulo. No, señor. Yo conozco a gente que sabe mucho que no lo están siguiendo a Él. Porque ser discípulo es ser seguidor de Jesús. ¿Alguien me está entendiendo? La palabra de Dios nos dice que en sí deberíamos de hacernos la pregunta si somos dignos de llevar el nombre cristianos. ¿Sabe usted que nunca en la historia del cristianismo hubo un concilio, hubo una reunión, ni en Nicea ni en ningún otro lugar, donde los creyentes preguntaron: ¿cómo nos vamos a nombrar? Llamémonos bautistas, llamémonos cristianos. Nunca hubo tal reunión. Estudia usted la historia de la iglesia y aún así la historia relatada en el libro de los Hechos, y nos damos cuenta que fue el mundo incrédulo que dio interpretación a lo que ellos estaban viendo en los creyentes. ¿Alguien me está entendiendo? Lo que el mundo incrédulo vio, lo interpretaron. Y dice la palabra de Dios en Hechos 18:25,
había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligente concerniente al Señor, aunque solamente conocía del bautismo de Juan, dice la palabra de Dios, porque estaba hablando de Apolos. Pero sigue adelante, hermanos míos, y la palabra de Dios nos dice que fue en Antioquía alabando a Dios. Ellos, después de haber recibido la palabra, vieron lo que vieron en los discípulos y por primera vez en Antioquía llamaron a los discípulos de Jesucristo cristianos. Ahora 11:26 dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No nos impusimos el nombre, nos lo pusieron. ¿Y a quién se lo pusieron? A los discípulos ¿de quién? De Cristo. ¿Qué es un discípulo? Es un aprendiz, es un alumno, es un seguidor. Entonces, el mundo vieron a los que seguían a Jesús y dijeron, esos son cristianos. ¿Qué diría el mundo de nosotros hoy? ¿Sabe lo que me doy cuenta yo? Que ahora en este mundo de confusión en que estamos viviendo, porque más y más nos estamos apartando de este libro y escuchando voces que no debemos de escuchar, me doy cuenta que pareciera ser que el mundo sabe más de lo que nosotros debemos ser como cristianos que el cristiano mismo. Me doy cuenta que a veces hasta el mundo corrige, oye, que tú no eres cristiano. ¿Y por qué tú estás aquí? ¿Y por qué tú haces eso? ¿Y por qué tú que no eres cristiano? Y de una manera válida. Pero bueno, la palabra de Dios dice que fue en Antioquía que por primera vez llamaron a los cristianos pequeños cristos. Esa es la traducción de la palabra griega allí. Estos son como unos pequeños, porque seguían a Jesús. Vamos a hablar de esto un poco más en detalle. Pero la palabra de Dios nos dice que traen a los discípulos ante los gobernantes religiosos. Y ellos, fíjense lo que dijeron. Nosotros que estamos muy impresionados hoy en día de tantas cosas en cuanto a la teología. Ellos dijeron, estos hombres reconocemos que son hombres sin letras y del vulgo. ¿Sí entienden eso? Y les reconocieron que eran hombres sin letras y del vulgo. Un momento, pero que habían estado con Jesús. Y a fin de cuentas, eso es lo que más cuenta que ninguna otra cosa. ¿Alguien me está entendiendo? La palabra allí, cuando dice que habían estado con Jesús, la palabra quiere decir semejanza. Vieron una semejanza. Y dijeron, nosotros no entendemos, estos hombres no tienen educación, no son teólogos, son simples pescadores, son vulgar, pero sabemos con qué han andado porque vemos esa semejanza. Si seguimos a Jesús, otros deberían de ver a Jesús en nosotros. ¿Alguien me está escuchando? Y vaya, de la misma manera que yo me doy cuenta y yo digo, yo sé con quién se anda juntando fulano. Nomás por su manera de ser, por su actitud, las cosas que habla, las prioridades que tiene. Y hermanos, déjenme decirles, es tiempo de seguir a Jesús. Algo ha sucedido en nuestro movimiento. Seguimos movimientos, seguimos personalidades. Y todos tenemos gente que admiramos, que ha impactado nuestras vidas. El pastor y yo jamás podemos
negar la influencia de Hernán Cortés en nuestra vida. No podemos negarla. Pero a fin de cuentas, Dios nos ha llamado a seguir una personalidad o movimientos. Dios nos ha llamado, el Señor nos llamó a seguirlo a Él. Sugiero que probablemente esa es la razón que no hemos visto desde la iglesia neotestamentaria, el libro de los Hechos, lo que 12 y luego un poco después 120 lograron. Increíble. No hemos visto eso todavía de nuevo en la historia. Increíble. Les recuerdo que el libro de los Hechos fue nombrado Hechos, pero en sí el nombre de los Hechos es los Hechos de los Apóstoles, o por decirlo. Porque vamos a ver que una de las características de un discípulo es que lo que hace es una de las cosas que lo identifica como discípulo. Este asunto de hacer. Hechos. El mero nombre refleja el contenido del libro. Porque el fin de nuestras creencias y nuestra fe como cristianos, hermanos, es ponerlo en acción. Es hacer algo de ello. El que yo lo sepa no es suficiente y eso no es lo que el Señor quería. Tenemos que hacer algo con aquello que Dios nos ha hecho saber. Y debido es el nombre Hechos en el libro de los Hechos. Los hechos, el hacer. Es el hacer y los hechos que distinguen a aquellos que son llamados discípulos de Cristo. Y lo vemos a través de todo el libro de los Hechos. Es un libro histórico, un relato histórico de los discípulos de Cristo y lo que hicieron. De nuevo, encontramos en varias referencias en el libro de los Hechos que el cristianismo, porque recuerden, el cristiano o cristianismo era una palabra que no se conocía hasta Antioquía. ¿Qué se llamaba entonces antes de eso? Bueno, los discípulos y los apóstoles y Pablo en algunas ocasiones vemos que hicieron referencia a nuestra fe como el camino. La palabra de Dios nos dice que cuando encuentran a Apolos, dice la palabra de Dios que estaba instruido en el camino del Señor. En Hechos 19:9 dice, pero endureciéndose algunos, no creyendo y maldiciendo el camino. Y luego en Hechos 24:14, cuando Pablo está dando su defensa ante el gobernador Félix, dice, pero eso te confieso, dice Pablo a Félix, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley o en los profetas están escritas. Ahora, por favor, entiendan lo que voy a decir. No estaba dando un nombre a nuestra fe. Creo yo que estaba describiendo lo que estoy tratando de comunicarles. Porque Dios no nos llamó a ser simple y sencillamente creyentes. Dios nos llamó a caminar detrás de Él. A caminar detrás de Él. El camino es seguirlo a Él. Una de las cosas más fascinantes en la historia es comprender que dentro de 5 siglos del nacimiento del cristianismo, nuestra fe fue proclamada a la mayoría de la habitación y población del entero imperio romano. Termina recibiendo el apoyo
del imperio. Y la verdad es que algunos dicen que aún nos faltan datos de darnos cuenta lo que los primeros creyentes lograron en solo 5 siglos. No digamos en los primeros días del nacimiento de la iglesia. Existe la idea de que enfocarnos en números necesariamente resulta en un desenfoque en crecimiento espiritual, y eso no es necesariamente la verdad. Yo creo que el autor de este libro es el Espíritu Santo. Y creo que el autor del Espíritu Santo es muy preciso y muy específico y pudiera habernos hablado en generalidades en cuanto a la iglesia y su crecimiento, pero nos da un número específico. En el día de Pentecostés 3,000 personas fueron salvas. En el capítulo 4, la palabra de Dios nos dice que fueron añadidos el número de los creyentes 5,000, y añade que eran solo los varones que se contaron. Eso quiere decir que faltaban las hermanas y los niños. Y encontramos referencias una y otra vez, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y luego la palabra de Dios en Hechos 5:14 dice que los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, en gran número. Y esa palabra allí se encuentra 15 veces en todo el Nuevo Testamento, y esas 15 veces se encuentra en el libro de los Hechos. Está hablando de una multitud. Una vez más, Hechos 6:1 dice: en aquellos días, como creciera el número, y luego de una manera muy específica dice discípulos. ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Es un seguidor específicamente de Jesús, del cual está hablando aquí. Y una vez más en el mismo capítulo, versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, y se multiplicaba grandemente. Hechos 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. Yo no sé por qué la Biblia está hablando tanto de números. Y la palabra de Dios una vez más en Hechos 21:20 es cuando ellos le oyeron, glorificaron a Dios y dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares, miren la palabra, o sea, millares de judíos hay que han creído en Jesús. Hechos 6:7 nos dice que aún muchos sacerdotes obedecían la fe. ¿Cómo lograron esto? Digo, pongámonos a pensar, hermanos, en lo que esos hermanos lograron. De 12, y conocemos bien a los 12 porque cada uno de ellos tienen características muy conectadas con cada uno de nosotros. Hombres sencillos, lo vil, lo necio, lo menospreciado escogió Dios. Pero es impresionante, de 12 a 120 a miles, y luego después de la primer persecución a desparramar el mensaje del evangelio a través de todo el mundo entero. En tan poco tiempo, con tan poquitos recursos, sin los medios de transporte que nosotros tenemos el día de hoy. Estuvimos en Egipto en marzo, la hermana Salazar y yo, y se le ocurre a la hermana Salazar que quiere subirse en un camello. Ay, hermanos, a mí me gustan los caballos, pero un camello, hermanos, yo no aguantaba. Y yo nomás me puse a pensar del medio de transporte. Con pocos recursos, con persecución, adversidad y resistencia, sin
edificios, sin complejos, sin literatura. A veces nos detenemos a hablarle a alguien de Jesús porque no tenemos un folleto. La iglesia neotestamentaria no tenía folletos, pero sí tenían una boca. ¿Alguien me está escuchando? ¿Cómo es que nosotros, que somos más que aquellos con los que comenzó la iglesia, no hemos podido lograr lo que ellos lograron? Algunos sugirieran que estamos ahora en un tiempo distinto, dispensación, lo que quieran llamarle. Yo no creo eso. Yo creo que tenemos el mismo Dios. Tenemos lo que ellos no tenían, este bendito libro. Y esa es otra cosa. Hermanos míos, este libro no había sido escrito. Ellos vivían a base de los dichos de aquel a quien ellos siguieron desde el día que el Señor los encontró, a Andrés, a Pedro, a Juan, a Jacobo. Déjenme decirles lo que yo creo con todo mi corazón, que era la diferencia. Eran discípulos. Vez tras vez tras vez en las referencias que acabamos de leer y más que vamos a ver, encontramos ese un detalle. Y cuando encontramos la palabra discípulo, no es necesario la explicación que he tenido que aclarar ya varias veces en estos minutos. Se entendía lo que era un discípulo. Y muy a propósito, el Espíritu Santo de Dios nos hizo entender que lo que se logró en poquito tiempo, con pocos recursos, con increíble persecución, sin ninguna de las ventajas que nosotros tenemos, se logró por hermanos que eran discípulos. O sea, ¿seguidores de quién, hermanos? Háblenme, ¿seguidores de quién? Seguidores de Jesús. Y hay muchos creyentes aquí. La pregunta es, ¿cuántos discípulos? Tengo 40 años de ser pastor de la misma iglesia, el mismo tiempo que el hermano Agüero posiblemente ya. Y él sabe lo que yo estoy diciendo. Buenos hermanos en mi iglesia, creyentes, discípulos, no sé, contados en la definición de lo que es un discípulo, de lo que debe de ser un discípulo. Hermanos míos, yo tengo que decirle tristemente, yo soy el pastor de la iglesia. ¿Qué les puedo decir, hermanos? Yo amo a mi iglesia. Y yo les digo a los hermanos, yo amo a mi iglesia, los amo a todos. Amo a los en fuego, amo a los fríos, amo a los latosos, los amo a todos. Pero yo entendí hace mucho tiempo que mi tarea como pastor no es que la iglesia o los hermanos me sigan a mí. Mi tarea como pastor es que los hermanos lo sigan a él. Y yo examino esto después de 40 años y me da tristeza. Porque aunque hay muchos que son creyentes, vemos la vida, vemos las prioridades, vemos la falta de compromiso, la falta de entrega, de celo, de semejanza. Y me doy cuenta que no hay muchos que están siguiendo a Jesús. Algunos dirían que es un reflejo de los tiempos en que vivimos. Yo no sé. Yo creo que eso ha ocurrido a través del tiempo en alguna forma, porque seguramente los que sacudieron el mundo para Cristo eran seguidores de Jesús. Eso era sobre todo, en todo el significado, cual vamos a ver de una manera muy específica en estos días, en todo el sentido de la palabra, eran discípulos, seguidores de Cristo.
A propósito, esa fue la gran comisión. Por tanto, id y haced. ¿Cómo voy a ser discípulo si yo no soy uno? ¿Cómo invito a otros a seguir a quien yo no estoy siguiendo? ¿Sí me están entendiendo? Y entonces, hermanos, porque ¿qué es lo que anhela o desea un discípulo? Pues anhela y desea más que ninguna otra cosa emular y ser como aquel a quien él está siguiendo. Mateo 10:24, Jesús dijo: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como ¿quién? Como su maestro. Estoy en Mateo 10:24. Versículo 25 dice: bástale al discípulo ser como su maestro. Si yo diría, ¿cuántos aquí dicen un fuerte amén a la declaración que Jesús es el Señor? ¿Ya? Muy fuerte declaración. ¿Cuántos de nosotros vivimos como que Él es el Señor? Eso ya cambia. El discípulo anhela y desea más que ninguna otra cosa ser como aquel que él sigue. El discípulo anhela y desea ser como su maestro. En Lucas 6:40 Jesús repitió esto, dijo: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Bástale al discípulo ser como ¿quién? Como su maestro. ¿A quién seguimos? Hábleme, ¿a quién seguimos? ¿No creen ustedes que si lo seguimos a Él, deberíamos de lucir un poquito como Él? Yo a veces he preguntado, yo no sé a quién estamos siguiendo, porque no hay muchos que se parecen a Él. En el contexto del pasaje, y aquí voy a terminar y mañana vamos a hablar de lo que distingue a un discípulo. Y luego vamos a hablar del precio de ser un discípulo. Y luego vamos a ver lo que Jesús le instruyó a sus discípulos. Vamos a ver varias cosas. Todo este tema de lo que es seguir a Jesús. Pero Jesús, dentro del contexto, recuerden ya Andrés, Pedro, dice, y enseguida, al instante, dejaron las redes y ¿qué? Y le siguieron. Dice igual de Juan y Jacobo, dejaron sus redes a su padre y al instante, ¿qué? Esa partecita de dejándolo todo. Vamos a llegar a eso después. Pero Jesús le dijo: venid a mí y yo os haré pescadores de hombres. Y adivinen qué, ellos lo creyeron. Lo creyeron, Dios lo hizo. Ellos simple y sencillamente lo siguieron a Él. Imperfectos, débiles, insuficientes como eran, ellos lo siguieron. Y Él hizo lo que Él prometió. Hizo de ellos pescadores de hombres y sacudieron al mundo para Cristo. Vuelvo a repetir. Se han escrito tesis teológicos en cuanto al crecimiento de la iglesia neotestamentaria. Y hay muchos factores, incluyendo el poder del Espíritu Santo, indudablemente. Pero hermanos, todo eso va en conjunto con lo que yo creo que verdaderamente es la razón. No eran meramente creyentes.
eran discípulos, eran seguidores de Jesús. Mire lo que Jesús dijo: venid en pos de mí y yo os haré. Todos necesitamos que Dios obre en nuestras vidas. Todos. Pero ¿sabe cuál es el primer requisito? A que Dios comience a hacer lo que usted y yo no podemos hacer. Seguirlo a Él. Seguirlo a Él. Venid en pos de mí y yo os haré. Yo conozco a cristianos autohechos. Es que, hermanos, no sé si estamos entendiendo. La palabra griega habla de asamblar, habla de componer o poner en conjunto lo que está fuera de orden. Y Jesús estaba diciendo: sígueme a mí y yo voy a componer lo que está descompuesto en tu vida y te voy a hacer un pescador de hombres. Ven a mí y yo haré. Yo soy el que te voy a hacer lo que tú debes de ser. La obra es del Señor en nuestras vidas. ¿Sabe la frustración de muchos de nosotros como cristianos? Y por qué algunos ya de plano hasta nos hemos dado de la ilusión de la vida abundante. Es porque, hermanos, usted está tratando de hacerse a usted misma, usted mismo cristiano. Y el Señor dice: no. Ven, sígueme a mí y yo haré de ti lo que yo quiero hacer de ti. La obra es del Señor, hermanos, la obra es del Señor. Y por eso es que Pablo dijo en Filipenses que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa es la razón que Hebreos 12 dice que Él no solamente es el autor, Él es el consumidor de nuestra fe. La palabra consumidor, la palabra tetelestai, que se usaba, hermanos, cuando un general, hermanos, ganaba una victoria, se paraba encima de un monte y gritaba: tetelestai, victoria. Se usaba la palabra cuando se consumía un contrato, cuando se finalizaba. Es la palabra que Jesús usó en la cruz cuando dijo al final: consumado es. Porque, hermanos, la obra es del Señor. Y cuando Dios comienza algo, Él lo termina. ¿Cuántos de nosotros hemos comenzado cosas que no hemos terminado? Alcen la mano todos, por favor. Ok, el que no tiene la mano, alza, diré mentiroso, alza la mano. Ok. ¿Cuántas hermanas aquí dan testimonio del viejo que dijo hace 5 años que iba a arreglar la puerta y ni siquiera la ha visto? La hermana Salazar está así. Y no nomás la puerta. Él no nomás es el autor, Él es el consumidor. Pero ve Hebreos y nos damos cuenta de este camino. Puestos los ojos ¿en quién? ¿En quién? Y hermano, no es más complicado que eso. Temo que entre más lo hemos complicado, menos seguidores de Jesús tenemos. ¿Cuántos han oído de Rick Warren? Rick Warren levantó una mega iglesia. Ahora, déjenme dar algunas observaciones. Años pasados hubo un tiempo en que mega iglesias, quizá en mi país había como 13. Pero ahora ya no se habla ni siquiera de mega iglesias. Ahora ha salido un nuevo término: giga iglesias. Son iglesias con más de 10,000 personas en asistencia. Quiero aclarar una cosa. Mire, la iglesia neotestamentaria, hermanos, no se podría ninguna giga iglesia comparar a esa iglesia. ¿Cuántos dicen amén?
Porque no necesariamente, y entiéndame bien, yo no estoy diciendo que crecimiento y números equivale a espiritualidad. Pero yo sí estoy diciendo que si somos seguidores de Jesús, Él dijo que nos iba a hacer pescadores de hombres. Cuando comencemos a seguirlo y cuando nos demos cuenta de lo que se toma para seguirlo, entonces comienza la obra de Dios en nuestras vidas. Qué cosa tan frustrante el que nosotros estamos tratando de hacer de nosotros y seguimos cayendo en nuestras narices. Algunos de nosotros ya hasta para darnos, la obra es de Él. Él dice: a ti te toca seguirme a mí. Tú nomás sígueme y yo haré. ¿Quién va a hacer en usted y en mí lo que tenemos que hacer? ¿Quién? El pastor, el hermano, la hermana, usted. Solo Dios puede cambiar una vida y un corazón. Y el Señor nos está aclarando, hermanos, el llamado es de seguirlo a Él, y cuando lo seguimos a Él, Él hará lo que Él en sus propósitos y su voluntad quería hacer de mí. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos. Ahí está otra vez. Porque el discípulo no habla, no anda, camina, hace. Y eso es lo que movió a la iglesia del Nuevo Testamento. Mañana continuamos con lo que distingue a un discípulo. La pregunta al terminar es: ¿usted es simple y sencillamente un creyente? Si usted es creyente, pues usted es salvo, usted va a ir a la gloria, pero usted no va a poder vivir la vida abundante hasta que usted siga a Jesús. Usted no va a ser fructífero hasta que usted siga a Jesús. Usted no va a poder ser parte de la obediencia a la gran comisión hasta que usted siga a Jesús. Hermanos, se nos llamó a seguirlo a Él. Yo quiero seguirlo a Él. Más que ninguna otra cosa. No solamente quiero seguirlo a Él, quiero imitarlo a Él. Quiero ser como Él. Y pasa el tiempo y más cuenta me doy que estoy tan lejos, pero lo anhelo, lo deseo. ¿Por qué? Porque bástale al discípulo ser como ¿quién? Como su maestro. Señor, gracias por este tremendo grupo que está aquí en estos días. No hemos venido, Señor, a nomás una reunión o evento anual de conferencia bíblica. Gracias por tu palabra. Anhelamos, pedimos y esperamos que hagas algo en nosotros. Oh Señor, ayúdanos a salir de aquí seguidores de Jesús. No meramente creyentes, únicamente miembros de una iglesia, sino seguidores de Jesús. Te pido esto para mí y pido esto para mis hermanos. En el nombre de Cristo. Amén.